Buenos días chicos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar con el desarrollo del programa de la asignatura Economía 1. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla ahora. Bueno, acá tengo la presentación. Bueno, continuamos con el desarrollo de la unidad número 2, que lleva por título Posibilidades tecnológicas de una economía. Bueno, hagamos un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. En la clase pasada explicamos el problema económico fundamental. Básicamente nuestro problema económico se origina como consecuencia, decíamos, de que tenemos deseos ilimitados, pero recursos limitados. Entonces, tenemos una situación de escasez. Existe una situación de escasez, decíamos, cuando los bienes son limitados en relación a la cantidad o deseos. Entonces, para hacer frente a la escasez, decíamos que la economía estudiaba la forma en que los individuos eligen entre distintas alternativas para hacer frente a la escasez. Y decíamos que cada alternativa tenía un costo. Bueno, entonces decíamos, para hacer frente a la escasez tenemos que elegir. Entonces, ¿qué hicimos? Presentamos la frontera de posibilidades de producción. Entonces, ¿por qué se llamaba frontera? Porque esta frontera lo que nos hacía, nos mostraba primeramente es las máximas cantidades que se pueden producir de bienes, en este caso de dos bienes, ¿se acuerdan que era alimento y telas? Que se podían producir con una determinada cantidad de factores productivos y con un dado estado de la tecnología. Es decir, la frontera lo que nos hacía es separar las combinaciones que son alcanzables de aquellas que no se pueden producir o que son inalcanzables. Entonces, ¿qué nos reflejaba la frontera? Bueno, la frontera nos reflejaba que no es posible producir todos los bienes que deseamos. ¿Sí? Tenemos una limitación en cuanto a la cantidad de bienes que podemos producir, y eso viene dado por la tecnología y la cantidad de recursos. ¿Y por qué hablamos de posibilidades de producción? Bueno, decíamos que la frontera nos mostraba un menú de distintas combinaciones de bienes que están disponibles en la economía. ¿Sí? Un menú de distintas combinaciones de bienes que están disponibles en la economía. Entonces, decíamos, si nos encontramos en la frontera de posibilidad de producción, los recursos están plenamente asignados. Y por lo tanto, si queremos producir más de un bien, tenemos que reducir la producción de otros bienes. Tenemos nuevamente que elegir entre distintas alternativas. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar desarrollando el tema 2, vamos a definir y calcular el costo de oportunidad y vamos a aplicar el crecimiento económico. Bien, entonces vamos a continuar el desarrollo. En este caso vamos a abordar el tema de la tasa marginal de transformación. Consideremos, supongamos que de todas las alternativas elegimos la combinación A. Decíamos que para esta combinación, o sea, todos los recursos se destinan a producir telas. Por lo tanto, con la producción de alimentos, en este caso es cero. Supongamos que nos queremos mover de la combinación A a la combinación B. Si nos movemos a la combinación B, esta combinación tiene un poco más de alimento, pero para poder producir esta cantidad adicional de alimentos, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tengo que disminuir la producción de tela.
la producción de tela, si se fijan, disminuye de 15 millones de metros a 14 millones de metros. ¿Y por qué tenemos que disminuir la producción de tela? Para liberar recursos que antes se utilizaban en la producción de tela y que ahora los voy a utilizar para producir alimentos. Entonces, hagamos un pequeño cambio. Decíamos, si nos movemos de la combinación A a la B, la producción de tela disminuye de 15 millones de metros a 14 millones de metros. Entonces ahora voy a hacer un cálculo, voy a calcular el cambio en la producción de telas. El cambio en la producción lo voy a denotar con esta griega delta de I es igual a I sub 1 menos I sub 0. Bueno, como la producción de tela disminuyó de 15 a 14, el cambio de tela es negativo. ¿En cuánto disminuyó la producción de tela? En 1 millón de metros. Consideremos ahora la producción de alimentos. Al movernos de la combinación A a la B, ¿qué sucedió? La producción de alimentos aumentó de X sub 0 a X sub 1, o sea que aumentó en 1 millón de toneladas. Por lo tanto, calculo cambio en la producción de alimentos, calculo X sub 1 menos X sub 0, 1 menos 0, esto es igual a 1. Quiere decir que el cambio en la producción de alimentos es positivo. Significa que aumentó en cuánto, en 1 millón de toneladas. Bueno, ahora vamos a definir un concepto matemático. Entonces, cuando me muevo de la combinación A a la B, lo que estoy calculando... Disculpe, profe. Sí. Disculpe, no se lo escucha muy bien. ¿Podría ¿Cómo se hablar un escucha? poco más fuerte? Se escucha entrecortado y se escucha bajo también. ¿Se escucha bajo? Bueno, voy a tratar de hablar más fuerte. Gracias. Gracias. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, voy a acercar más a la computadora. Gracias por la... Bueno. Entonces, decíamos... Profe, ¿será que podría retroceder un poquito? Porque se lo escuchaba así como dice la compañera, cortado. ¿Quiere que vuelva a repetir esto de acá? Por favor. ¿No se escuchó, sí, profe, ¿no se escuchó nada? Bien. Lo que decíamos acá, entonces, es, supongamos que nos encontramos en un punto como A de la frontera. Si nos encontramos en un punto como A, decíamos, todos los recursos se destinan a producir telas, y no producimos nada de alimentos. Ahora, supongamos que también nos queremos mover de la combinación A a la B. Cuando nos movemos de la combinación A a la B, ¿qué sucede? Aumenta la producción de alimentos. ¿Pero a costa de qué? De producir menos tela. O sea, la producción de tela disminuye. ¿Por qué disminuye la producción de tela cuando me muevo de la combinación A a la B? Para liberar recursos que voy a utilizar para producir más alimentos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora voy a calcular, voy a hacer los cálculos numéricos. Entonces, decíamos, cuando me muevo de la combinación A a la B, disminuye la producción de telas de I sub 0 a I sub 1, o sea, disminuye de 14 millones de metros a, perdón, de 15 millones de metros a 14 millones de metros. Lo que voy a hacer entonces es calcular el cambio en la producción de telas, delta de Y, ¿sí? Cambio en la producción de telas. ¿Cómo la calculo? Como la diferencia. I sub 1 menos I sub 0, o sea, la producción de tela disminuye de 15 a 14. Como disminuye, el cambio en la producción de tela es negativo. ¿En cuánto disminuye la producción de tela? En 1 millón de metros. ¿Sí? Bien. Pero cuando me muevo de la combinación A a la B, aumenta la producción de alimentos. ¿En cuánto? Aumenta de X sub 0 a X sub 1, o sea, aumenta en 1 millón de toneladas de alimentos. Es decir, que el cambio en la producción de alimentos es positivo, porque aumentó. ¿En cuánto? En 1 millón de toneladas. Entonces ahora voy a calcular la tasa marginal de sustitución. Para ello primero voy a definir un concepto matemático, la pendiente de la frontera de posibilidad de producción. Esta pendiente la voy a calcular entre los puntos A y B. En el libro también la van a encontrar como pendiente a través del arco AB. ¿Y cómo se calcula esta pendiente? Hago un cociente, que es el cociente de cambios.
cambio en la variable medida en el eje vertical dividido el cambio en la variable medida en el eje horizontal. Cambio en la variable y dividido el cambio en la variable x. Entonces, ¿qué me mide esta pendiente? ¿Cómo cambia la variable que se mide en el eje vertical cuando cambia la variable que se mide en el eje horizontal? Entonces, ¿qué observo? Que si me muevo de la combinación A a la B, esta pendiente negativa. Quiere decir que cuando aumenta la producción de este bien X, disminuye la producción del bien Y. Existe una relación inversa. Bueno, este sería el concepto matemático. A nosotros, ¿qué nos interesa? El concepto económico. Entonces, la pendiente de la frontera de posibilidad de producción, en términos económicos, recibe el nombre de tasa marginal de transformación. ¿Sí? Entonces, T, lo voy a abreviar de esta manera, TMT, tasa marginal de transformación. Y acá tengo dos subíndices, tasa marginal de transformación del bien Y por el bien X, ¿sí? De Y por X. El primer subíndice Y nos indica el bien cuya cantidad disminuye, tasa marginal de transformación de Y por X. El segundo subíndice me indica el bien cuya cantidad aumenta. Entonces, ¿cómo calculo esta tasa marginal de transformación de Y por X? La voy a calcular como cambio en la producción del bien Y dividido el cambio en la producción del bien X. ¿Sí? Entonces, ¿qué mide esta tasa marginal de transformación? Mide el número de unidades del bien Y que debo ceder o sacrificar para poder producir una unidad adicional del bien X. ¿Sí? Entonces, si yo calculo entonces la tasa marginal de transformación de telas por alimentos, ¿qué es lo que estoy midiendo? En este caso, ¿cuántos millones de metros de tela, el numerador, debo sacrificar o dejar de producir para poder producir, el denominador, 1 millón adicional de toneladas de alimentos? ¿Sí? Bueno, hagamos un ejercicio numérico. Entonces, la tasa marginal de transformación de Y por X la voy a calcular, es una tasa de intercambio. Intercambio de producción del bien Y, en este caso de tela, por alimentos. Bueno, consideremos nuestra primera combinación. Decíamos, para la primera combinación, la combinación A, todos los recursos se utilizan para la producción de tela si no se produce nada de alimentos. Bueno, si quiero calcular la tasa marginal de transformación en este punto, no lo puedo hacer porque no tengo con qué compararlo. Por lo tanto, vamos a poner una rayita. Suponemos ahora que nos movemos desde la combinación A a la B. ¿Qué ocurrió? La producción de alimentos aumentó en 1 millón de toneladas, de 0 a 1. La producción de telas aumentó de 15 millones de metros, perdón, disminuyó de 15 millones de metros a 14 millones de metros. Entonces hagamos los cálculos. Calculemos el cambio en la producción de alimentos. 1 menos 0, la producción de alimentos aumentó en 1 millón de toneladas. Calculemos el cambio en la producción de tela. 14 millones de metros menos 15 millones de metros, entonces es igual a menos 1. La producción de tela disminuyó en 1 millón de metros. Entonces, ya hemos calculado el cambio en la producción de alimentos y el cambio en la producción de telas. Ahora hacemos el cociente. Cambio en la producción de tela dividido cambio en la producción de alimentos. Menos 1 dividido 1, esto es menos 1. ¿Qué interpretación le doy a este menos 1? Lo que estamos diciendo es que debemos sacrificar 1 millón de metros de tela para poder producir 1 millón de toneladas adicionales de alimentos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es transformar este valor negativo. Vamos a tomar el valor absoluto de la tasa marginal de transformación de alimentos, de tela por alimento. Entonces, ¿qué es lo que hace el valor absoluto? Transforma el número negativo en un número positivo. Entonces, el valor absoluto de la tasa marginal de transformación de telas por alimentos es igual a 1. ¿Sí? Cuando tomo el valor absoluto. Hagamos un cálculo más. Supongamos que nos movemos de la combinación B a la C.
la producción de alimentos aumenta nuevamente de 1 a 2. De 1 millón de toneladas, perdón, a 2 millones de toneladas. Pero la producción de tela, luego de la combinación B a la C, disminuye. Disminuye de 14 millones de metros a 12 millones de metros. Entonces calculemos el cambio en la producción de alimentos. Entonces, la producción de alimentos aumentó en 1 millón de toneladas y la producción de tela disminuyó en 2 millones de metros. La tasa marginal de transformación de telas por alimentos en este caso es cambio en Y, dividido cambio en la producción de alimentos, esto es menos 2. ¿Cómo lo interpreto este menos 2? Que debo sacrificar 2 millones de metros de tela para poder producir 1 tonelada adicional de alimentos. La tasa marginal de transformación, cuando me muevo de la combinación B a la C, en valor absoluto, es igual a 2. Bueno, si me muevo de la combinación C a la D, la producción de alimentos nuevamente vuelve a aumentar en 1 millón de toneladas. La producción de tela disminuye de 12 millones de metros a 9 millones de metros. Quiere decir que el cambio en la producción de telas disminuyó en 3 millones de metros. La tasa marginal de transformación de Y por X, o sea, telas por alimento, es igual a menos 3. Bueno, podemos seguir haciendo los cálculos. Cuando me muevo desde la combinación D a la E, la tasa marginal de transformación de telas por alimento es igual a menos 4. ¿Qué significa esto? Que debemos ceder 4 millones de metros de tela para liberar recursos para poder producir una tonelada adicional, 1 millón de toneladas adicionales de alimentos. Finalmente, cuando me muevo de la combinación E a la F, la tasa marginal de transformación de telas por alimentos es igual a menos 5. Y en valor absoluto, eso es igual a 5. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es transcribir el valor de la tasa marginal de transformación cuando me muevo de una combinación a otra para toda la tabla. Entonces, ¿qué observo? Que a medida que aumenta la producción de alimentos, ¿qué ocurre con la tasa marginal de transformación de Y por X, o sea, de telas por alimentos? Aumenta el valor de la tasa marginal en valor absoluto, ¿sí? Es decir, que la tasa marginal de transformación de Y por X, o sea, de telas por alimentos, crece a medida que aumenta la producción de alimentos, X. Entonces, a medida que nos movemos sobre la frontera de posibilidades de producción, es decir, de la combinación A a la combinación F, la tasa marginal de transformación de tela por alimento crece en valor absoluto a medida que aumenta la producción de alimentos. Y entonces, esto va a explicar la forma de la frontera de posibilidades de producción que sea cóncava. Es decir, si la tasa marginal de transformación en valor absoluto crece a medida que aumenta la producción de alimentos, quiere decir que la frontera de posibilidad de producción es cóncava, vista desde el origen de coordenadas. ¿Sí? Cóncava. Y bueno, ¿qué significa que sea cóncava? Que a medida que aumenta la producción de alimentos, cada vez debo sacrificar mayor cantidad de producción de tela para producir cantidades adicionales de alimentos. Bueno. ¿Qué pasa ahora? Supongamos ahora que queremos calcular la tasa marginal de transformación de alimentos por tela, o sea, de X por Y. Es
queremos calcular la tasa marginal de transformación de X por Y, o sea, de alimentos por telas. El primer subíndice nos indica el bien cuya producción disminuye. El segundo subíndice, Y, nos indica el bien cuya producción aumenta. Entonces, ¿cómo calculo la tasa marginal de transformación del bien X por el bien Y? Cambio en la producción del bien X debido a cambio en la producción del bien Y. Entonces, en el numerador ubico las cantidades del cambio en la producción del bien que disminuye. En el denominador ubico el cambio en las cantidades producidas del bien que aumenta. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy calculando acá? Estoy calculando cuántas unidades debo sacrificar del bien X, o qué cantidad de producción debo sacrificar del bien X para poder aumentar en una unidad la producción del bien Y. Bien. Una alternativa, esta sería una forma de calcular la tasa marginal de transformación de X por Y. Otra alternativa sería hacer lo siguiente. Vimos acá que el cambio en la producción del bien X se encuentra en el numerador. Ahora pasemos este término dividiendo al denominador. Entonces la tasa marginal de transformación queda de X por Y queda expresada de la siguiente manera. 1 dividido cambio en Y dividido cambio en la producción de bien X. Este cociente, ¿qué será? Y bueno, ¿qué es lo que vimos anteriormente? Ese cociente es la tasa marginal de transformación de X por Y. A ver, entonces, ¿qué significa esto? Que si conocemos la tasa, o sea, si ya calculamos la tasa marginal de transformación de Y por X, puedo entonces calcular fácilmente la tasa marginal de transformación de X por Y. ¿De qué manera? Tomando el recíproco de la tasa marginal de transformación de Y por X. Entonces, a la tasa marginal de transformación de X por Y la puedo calcular haciendo 1 sobre la tasa marginal de transformación de Y por X. Bueno, para que no se asusten, veamos el siguiente ejemplo. Acá tengo todas las combinaciones de bienes y la tasa marginal de transformación de tela por alimentos cuando me muevo desde la combinación A a la E. Bueno, analicemos, supongamos que consideramos las últimas dos combinaciones. Cuando me muevo desde la combinación E a la F, ¿qué ocurre? Aumenta la producción de alimentos en 1 millón de toneladas, ¿sí? De 4 a 5. La producción de tela disminuye en 5 millones de metros, o sea, disminuye de 5 a 0. Por lo tanto, la tasa marginal de transformación en valor absoluto es igual a tela por alimento es igual a 5. ¿Qué significaba este valor? Recuerden que la tasa es negativa. Este valor me estaba indicando que debo sacrificar 5 millones de metros de tela para poder producir 1 tonelada más de alimento cuando me muevo desde la combinación E a la combinación F. Bueno, supongamos ahora que me encontraba en la combinación F y ahora me quiero mover a la combinación E, quiero volver para atrás. Bueno, en ese caso, si me muevo de la combinación F, me muevo a la combinación E, ¿qué ocurre? La producción de alimentos aumenta, disminuye de 5 millones de toneladas, disminuye a 4 millones de toneladas. ¿Y qué ocurre con la producción de tela? Aumenta a 5 millones de toneladas, ¿sí? Cuando me muevo desde la combinación F a la combinación E. Entonces ahora calculemos la tasa marginal de transformación de alimentos por tela. Entonces, para la primera combinación F no puedo calcular ninguna tasa porque no tengo con qué comparar. En cambio, cuando me muevo desde la combinación F a la E, ¿qué ocurría? Disminuía la producción de alimentos en 1 millón de toneladas y aumentaba la producción de telas en 5 millones de metros. Por lo tanto, la tasa marginal de transformación de, en este caso, alimentos por tela, cuando me muevo de la combinación
F a la E, la puedo calcular como 1 sobre la tasa marginal de transformación de telas por alimentos cuando me muevo de la combinación E a la F. Entonces, esto es igual a 1/5, ¿sí? Cuando me muevo de la combinación F a la E, la tasa marginal de transformación la puedo calcular como el recíproco de la tasa marginal de transformación de tela por alimento. 1/5. ¿Y cómo interpreto este 1/5? Significa que el numerador debo sacrificar 1 millón de toneladas de alimentos para poder producir 5 millones de metros de tela adicionales cuando me muevo de la combinación F a la E. ¿Sí? Hagamos uno más. Supongamos que me quiero mover desde la combinación E a la D. ¿Sí? Bueno, la tasa marginal de transformación de alimentos, de telas por alimento, cuando me movía de la combinación D a la E, era igual a 4. Entonces, si me muevo de la combinación a la D, la producción de alimento, ¿en cuánto disminuye? De 4 a 3, disminuye en 1 millón de toneladas. Y la producción de telas aumenta de 5 a 9, aumenta en 4 millones de metros. Por lo tanto, la tasa marginal de transformación de alimentos por tela, cuando me muevo desde la combinación E a la D, la puedo calcular como 1 sobre la tasa marginal de transformación de telas por alimento cuando me movía de la combinación D a la E. Y esto es igual a 1/4. ¿Qué significa esto? Que debo sacrificar 1 millón de toneladas de alimentos para poder producir 4 millones de metros de telas adicionales. Bueno, si me muevo desde la combinación D a la E, entonces la tasa marginal de transformación la voy a calcular haciendo el recíproco, tomando el recíproco de la tasa marginal de transformación de telas por alimento, que era igual a 3. Como el recíproco, esto es igual a 1/3. ¿Cómo interpreto esto? El numerador, sacrifico 1 millón de toneladas de alimentos para poder producir 3 millones de metros de telas adicionales. Bueno, si me muevo desde la combinación C a la D, la tasa marginal de transformación de alimentos por tela es igual a 1/2, tomo el recíproco de la pendiente de alimentos por tela. Y si me muevo desde la combinación B a la A, la tasa marginal de transformación de alimentos por tela, cuando me muevo desde la combinación B a la A, es igual a 1. ¿Sí? ¿Qué observo entonces? A medida que aumenta la producción de tela, ¿qué ocurre con la tasa marginal de transformación de alimentos por tela? También aumenta. ¿Sí? Entonces, a medida que aumenta la producción de telas, aumenta la tasa marginal de transformación de alimentos por tela. ¿Qué significa esto? Que si quiero producir más tela, cada vez tengo que sacrificar de nuevo mayor cantidad de producción de alimentos. Bueno. ¿Profe? Sí. ¿Se puede dar que salte de la combinación C a A, por ejemplo? Sí, podríamos hacer ese ejemplo también. Bien. Muy bien, correcto. Podríamos saltar de la combinación A a la F, podríamos saltar de la F a la D, de la D a la B, ¿sí? Correcto. Bien, entonces... Discúlpeme, profesor. Sí. Siguiendo el ejemplo que dio recién el compañero, como numerador, ¿seguiría habiendo un 1 o cambia el 1? Si me muevo de... Sí, el ejemplo que dijo él, por ejemplo, de la E hasta la A, como es numerador, ¿cuántos, digamos, tendría que haber? ¿Un 1 nomás o...? Si me muevo de la combinación F, hagamos más fácil para el cálculo. Si me muevo de la combinación F a la A, entonces la producción de alimentos, ¿cuánto disminuye? En 5 millones de toneladas. ¿Sí? Si me muevo de la F a la A. Y la producción de tela aumenta en 15 millones de metros. Entonces vamos a tener un cálculo, vamos a hacer delta de
X, que es alimento, es menos 5, y delta de Y es 15. 15 dividido, perdón, 5 dividido 15 es un tercio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podría interpretar? Acá yo lo podría interpretar que yo tendría que sacrificar 5 millones de toneladas de alimentos para poder producir 15 millones de metros de tela por mes. Pero también podría interpretarlo simplificando, que tendría que sacrificar en promedio 1 millón de toneladas de alimentos para poder producir 3 millones de metros de tela por mes en promedio. ¿Sí? Cualquiera de las dos interpretaciones podría estar correcta. No sé si Gracias. Sí, entendí. Bien. Bueno, entonces, a medida que nos movemos desde la combinación F a la combinación A, ¿qué ocurre? La tasa marginal de transformación de, en este caso, alimentos, que es lo que dejo de producir, por tela, que es el bien cuya producción aumenta, crece en valor absoluto, ¿sí? Aumenta. Sí. ¿Puede decir que apaguen los micrófonos? Se escucha agua. Chicos, por favor, todos apaguen los micrófonos, así todos sus compañeros pueden escuchar en forma clara. Ahí está, muchísimas gracias. Bueno, gracias, chicos, gracias. Bien. Entonces, ¿qué vimos? Que la tasa marginal de transformación la puedo calcular desde la combinación A a la F o desde la combinación F a la A. ¿Sí? En ambos casos, la tasa marginal de transformación crece a medida que aumenta la producción del bien cuya cantidad aumenta. Bueno, vamos a ver un concepto muy ligado al que acabamos de precisar. El costo de oportunidad. Bueno, hablamos de producción eficiente. Decíamos que la frontera de posibilidades de producción nos muestra que hay un menú de opciones, o sea, un menú de combinaciones de bienes eficientes que están disponibles en una economía. Entonces, decíamos, cuando nos encontramos sobre la frontera, ya todos los recursos están siendo asignados. Entonces, no hay recursos desempleados ni mal asignados. Por lo tanto, si queremos producir más de uno de los bienes, necesitamos a lo largo de la frontera de posibilidad de producción, eso implica un intercambio, ¿sí? O sea, las elecciones a lo largo de la frontera de posibilidad de producción va a implicar que tengo que intercambiar. ¿Y qué significa que tenga que intercambiar? Significa que necesito un intercambio, dice, cuando yo tengo que ceder algo de alguna cosa para obtener más de otra cosa. Entonces tenemos que recordar siempre que en economía nada es gratis, todo tiene un costo. Entonces, todos los intercambios, dice, implican un costo denominado costo de oportunidad. Entonces, el costo de oportunidad, bueno, vamos a definir como, dice, que es la alternativa de mayor valor a la que renunciamos. Entonces, el costo de oportunidad de una acción es la alternativa de mayor valor a la que renunciamos. Veamos demos un ejemplo de la vida cotidiana para entender este concepto de costo de oportunidad. Supongan ustedes que al principio de año, ustedes tenían la opción de entrar a trabajar en una empresa, o si no entraban a trabajar en la empresa, o sea, o tenían la opción de, si no trabajaban en esa empresa, estudiar en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Sí? Si ustedes hubieran optado por trabajar en la empresa, hubiesen percibido un ingreso monetario mensual. Con ese ingreso monetario podrían adquirir distintos bienes y servicios, qué sé yo, un mejor teléfono, la mejor zapatilla, podrían comprar entradas para algún evento. Bueno, ya sé que ahora estamos en pandemia y que muchas de las cosas que digo capaz que no se pueden hacer, pero hagamos el supuesto.
Bueno, pero ¿qué hubiese pasado si ustedes optaban por seguir estudiando? Si optaban por seguir estudiando, no percibirían ese ingreso, por lo tanto, entonces, todos esos bienes no los podrían adquirir hoy, en el presente. Muchos de esos bienes los podrían adquirir en el futuro, cuando se reciban, como premio por haber optado por estudiar, incorporar capital humano. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad de ustedes de estudiar en la facultad? Entonces sería la alternativa de mayor valor a la que renunciaron. En este caso podríamos suponer que es el ingreso que dejan de percibir en ese trabajo que tenían asegurado y que no lo perciben por dedicarse full time a estudiar en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Sí? ¿Se entiende la idea entonces de costo de oportunidad? Es la acción, dice, es la alternativa de mayor valor a la que renunciamos. Bueno, este concepto de costo de oportunidad lo vamos a aplicar ahora a nuestro modelo. Entonces, el costo de oportunidad es básicamente una tasa de intercambio entre dos bienes. ¿Y cómo lo podemos calcular este costo de oportunidad? Lo podemos calcular como un cociente, como una proporción. ¿Entre qué? Lo podemos calcular como un cociente entre la disminución en las cantidades de uno de los bienes en valor absoluto dividida el aumento en las cantidades de otro bien. ¿Sí? Entonces, al costo de oportunidad, en otras palabras, lo podemos calcular o lo podemos medir a través de la tasa marginal de transformación en valor absoluto. Entonces, el costo de oportunidad lo vamos a denotar de la siguiente manera. C O mayúscula, sub X. Entonces, ¿cómo leemos esto? Este sería el costo de oportunidad de producir una unidad más del bien X. Y ese costo, ¿cómo lo mido? Utilizando la tasa marginal de transformación de Y, o sea, del bien Y por el bien X, en valor absoluto. ¿Sí? Entonces, decíamos que el costo de oportunidad es un cociente entre la disminución en la cantidad de uno de los bienes dividida el aumento de la cantidad de otro bien. Entonces, ese cociente no es más que la tasa marginal de transformación de Y por X en valor absoluto. ¿Y qué mide el costo de oportunidad? Entonces, mide el costo de producir una unidad adicional más expresado en términos de ¿qué? De las unidades del bien que debo ceder. ¿Sí? Entonces, el costo de oportunidad del bien X va a venir expresado en términos de las cantidades del bien Y que yo debo renunciar para poder producir esa unidad adicional del bien X. De igual forma, podemos también calcular el costo de oportunidad de producir el bien Y. El costo de oportunidad del bien Y lo podemos medir a través de la tasa marginal de transformación del bien X por el bien Y en valor absoluto. Entonces, ¿qué nos mide el costo de oportunidad del bien Y? Este nos va a medir cuántas unidades del bien X tengo que sacrificar, o sea, va a quedar medido en términos de las unidades del bien X que debo sacrificar para poder producir una unidad adicional del bien X. Bueno, en términos gráficos, entonces, ¿cuál sería el costo de oportunidad de producir una unidad más? O sea, un millón de toneladas más de alimentos cuando me muevo desde la combinación A a la B. Entonces, cuando me muevo desde la combinación A a la B, la producción de alimentos, decíamos, aumenta en 1 millón de toneladas. Pero, ¿cuál es el costo? Que tengo que sacrificar producción, en este caso la producción de tela. La producción de tela disminuye en 1 millón de toneladas. Entonces, el costo de oportunidad de producir una tonelada más de alimento, cuando me muevo desde la combinación A a la B, lo voy a medir a través del valor absoluto de la tasa marginal de transformación de tela, que es lo que dejo por alimentos.
hago el cálculo y obtengo que el costo de oportunidad es igual a producir 1.000.000 de toneladas más de alimentos es igual a 1.000.000 de metros de tela. En otras palabras, ¿cómo lo podríamos expresar a esto? Una tonelada, 1.000.000 de toneladas de alimentos cuesta 1.000.000 de metros de tela. 1.000.000 de toneladas de alimentos cuesta 1.000.000 de metros de tela. ¿Sí? Bueno, calculemos el costo de oportunidad de producir unidades adicionales de alimento a medida que me muevo sobre esta tabla de la frontera de posibilidad de producción. ¿Sí? Bueno, si me encuentro en la combinación A no puedo calcular el costo de oportunidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tengo con qué comparar. Supongamos que me muevo de la combinación A a la B. La producción de alimentos aumenta en 1.000.000 de toneladas. La producción de tela disminuye en 1.000.000 de metros de tela. Entonces, el costo de oportunidad viene dado por el valor absoluto de la tasa marginal de transformación de telas por alimento. Entonces, el costo de oportunidad de producir 1.000.000 de toneladas adicional de alimentos es igual a, va a quedar expresado en términos de los millones de metros de tela que debo sacrificar. Es decir, que cuando me muevo de la combinación A a la B, 1.000.000 de toneladas de alimentos cuesta 1.000.000 de metros de tela. Profe, una pregunta. Sí. ¿Estas filminas van a estar subidas en el Moodle? Sí. Y también le quería preguntar, ¿en cuál de los libros estaría esto como para leerlo también y reforzar? Y bueno, el de Parkin, el libro de... También tienen el libro de Samuelson, ¿sí? Está en la bibliografía. Ah, bien. Muchas gracias. Está todo esto, ¿no? Bien, vayamos de vuelta, nos movamos entonces ahora desde la combinación B a la C. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir 1.000.000 más de toneladas de alimentos? O sea, cuando me muevo desde la combinación B a la C. O sea, acá la producción de alimentos aumenta en 1.000.000 de toneladas. ¿Cuál es el costo de oportunidad de producir 1.000.000 más de toneladas de alimentos cuando me muevo desde la combinación B a la C? Y esto va a venir expresado en términos de las unidades, o sea, de los millones de metros de tela que debo sacrificar. ¿Cuántos millones de metros de tela tengo que sacrificar cuando me muevo desde la combinación B a la C? Tengo que sacrificar 2.000.000 de metros de tela. Quiere decir que el costo de oportunidad cuando me muevo desde la combinación B a la C es igual a 2.000.000 de metros de tela, que es lo que debo sacrificar para poder producir una tonelada adicional de alimentos. Hagamos una más. Entonces, supongamos, calculemos el costo de oportunidad de producir alimentos cuando me muevo de la combinación C a la D. Cuando me muevo de la combinación C a la D, la producción de alimentos aumenta en 1.000.000 de toneladas. Bueno, ¿cuánto cuesta? Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir ese 1.000.000 de toneladas cuando me muevo de la combinación C a la D? Eso va a quedar expresado en términos de las cantidades o los millones de metros de tela que debo sacrificar. ¿Cuántos millones de metros de tela debo sacrificar cuando me muevo de la combinación C a la D? Debo sacrificar 3.000.000 de metros de tela. Por lo tanto, el costo de oportunidad de producir una tonelada, 1.000.000 de toneladas más de alimentos cuando me muevo de la combinación C a la D es igual a 3.000.000 de metros de tela. En otras palabras, una tonelada, 1.000.000 de toneladas de alimentos cuando me muevo de la combinación C a la D cuesta 3.000.000 de metros de tela. Bueno, si
me muevo desde la combinación D a la D, ese millón adicional de unidad de alimentos cuesta 4 millones de metros de tela. Si me muevo desde la combinación E a la F, el millón adicional de toneladas de alimentos cuesta 5 millones de metros de tela. ¿Qué observo entonces? Que a medida que aumenta la producción, en este caso, de alimentos, aumenta el costo de oportunidad. Entonces, el costo de oportunidad crece a medida que aumenta la producción de alimentos. Y eso también se explica la forma cóncava de la frontera de posibilidades de producción. Entonces, lo que acabamos de ver en forma numérica, veamos forma gráfica. Entonces, decimos que el costo de oportunidad crece a medida que aumenta la producción de alimentos. Entonces, cuando me muevo desde la combinación A a la B, la base de esta base es lo que se incrementa de la producción de alimentos. Entonces, la producción de alimentos aumenta en 1 millón de toneladas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que sacrificar? La producción de tela. La producción de tela disminuye en 1 millón de metros. Por lo tanto, el costo de oportunidad de 1 millón de toneladas de alimentos es 1 millón de metros de tela. Si me muevo de la combinación B a la C, la base, la producción de alimentos se incrementa en 1 millón de toneladas. Y la producción de tela disminuye, ¿en cuánto? En 2 millones de metros. Quiere decir entonces que el costo de oportunidad de producir 1 millón de toneladas más es 2 millones de metros de tela. Si me muevo de la combinación C a la D, la base, fíjense la base, la producción de alimentos aumenta en 1 millón de toneladas. Pero ¿cuánto me cuesta ese millón adicional de toneladas? Esto va a venir determinado en términos de la producción de tela que debo sacrificar. La producción de tela disminuye en 3 millones de toneladas. Por lo tanto, 1 millón más de alimentos cuesta 3 millones de tela. Si me muevo de la combinación D a la E, 1 tonelada adicional de alimentos cuesta, en este caso, 4 millones de metros de tela. Y si me muevo de la combinación E a la F, 1 millón de toneladas más de alimentos cuesta 5 millones de metros de tela. Entonces, el costo de oportunidad crece a medida que aumenta la producción, en este caso el costo de oportunidad de producir alimentos crece a medida que aumenta la producción de alimentos. Bien, entonces decíamos que el costo de oportunidad lo podemos medir utilizando la tasa marginal de transformación, en este caso, en valor absoluto. Y decíamos que el costo de oportunidad crece, es creciente. Bueno, entonces ahora expliquemos por qué el costo de oportunidad crece a medida que aumenta la producción. En este caso, el costo de oportunidad, supongamos, de producir alimentos crece a medida que aumenta la producción de alimentos. Básicamente crece porque para poder producir, si nos encontramos sobre la frontera de posibilidad de producción, y si queremos producir más alimentos, tengo que sacrificar, o sea, tengo que dejar de producir telas. Cuando dejo de producir telas, ¿qué hago? Libero recursos. Esos recursos que se destinaban a producir tela, los utilizo ahora para producir alimentos. Ahora bien, cuando libero recursos de la producción de tela, entonces lo que estoy liberando es recurso que estaba especializado en la producción de tela. ¿Y qué es lo que hago? Lo estoy llevando ahora, lo estoy utilizando, lo estoy asignando para producir alimentos. Por lo tanto, la productividad de esos recursos ya no va a ser menor. O sea, cuando el recurso está especializado en la productividad de tela y lo llevo para producir alimentos, su productividad disminuye. Por lo tanto, al llevar recursos de la producción de tela para producir alimentos, esto va a requerir que
mejorar la productividad de esos recursos. ¿A través de qué? A través de la reconversión de los mismos. ¿Mediante qué cosa? Mediante el entrenamiento y la capacitación. Entonces, esos recursos que antes estaban especializados en producir tela, los tengo que reconvertir. Entonces, tengo que capacitar, tengo que entrenar. Y eso implica un costo. Por lo tanto, eso explica por qué el costo de oportunidad aumenta a medida que aumenta la producción. Entonces, el costo de producir, por ejemplo, alimentos, aumenta a medida que aumenta la producción de alimentos. Porque los recursos, dicen, no son igualmente productivos en todas las actividades. ¿Sí? Bien. Abro un ratito el micrófono para ver si tienen alguna duda, chicos. Profe, o sea que con solo ver el cuadro ya podemos sacar el costo de oportunidad, o sí tenemos que hacer la fórmula. No, ustedes ya mirando la tabla pueden tranquilamente sacar el costo de oportunidad. Yo lo hice paso a paso para que se entienda. Muchas veces también por ahí es conveniente hacer los cálculos porque por ahí los números no son tan amigables, ¿sí? Pero si ustedes mirando el cuadro o mirando la gráfica, tranquilamente pueden calcular el costo de oportunidad. Profe, en el caso, por ejemplo, que nos den los valores, por ejemplo, nos den 0, 3, 5, y de 5 en la casilla abajo no nos den el valor y salta a otro valor. ¿Cómo sacamos ese valor? No, ustedes en todo caso le van a indicar, calcule el costo de oportunidad cuando nos movemos de una combinación a otra. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bien. Y si no, ustedes ordenan los valores, así como yo los tenía, y calculan de una combinación a otra. Bien, perfecto. Si se salta, bueno, lo que capaz que yo me olvidé de decirle es que en este caso nosotros estamos trabajando con una tabla con datos, y estos datos son discretos. Bueno, no tenemos herramientas matemáticas, quizás nosotros podríamos trabajar con funciones. Entonces ahí podríamos trabajar con cantidades divisibles en pequeñas cantidades, ¿sí? Entonces yo puedo considerar 1 millón de toneladas, medio millón de toneladas, o podría considerar miles de toneladas, ¿sí? Pero bueno, este es un curso introductorio y todavía ustedes no tienen algunas herramientas matemáticas para trabajar con funciones. Por eso usamos muchos gráficos y tablas con datos discretos. Profe. Sí. Ahí en el chat pregunta que si el costo de oportunidad de Y es igual al costo de oportunidad de X. No, el costo de oportunidad. Bueno, eso yo se lo dejo como tarea. O sea, vuelvo para atrás. Acá. Bueno, acá ustedes queda como tarea para que calculen el costo de oportunidad cuando se mueven de la combinación F a la A. Cuando se mueven de la combinación F a la A, les dejo como tarea para que ustedes calculen el costo de oportunidad. En este caso, van a calcular el costo de oportunidad de producir telas, ¿sí? A ver, me salgo un poquito. A ver. Déjenme que escriba acá, si puedo. Pasa que esto es complicado acá. Entonces acá pongo igual, y acá, si quieren calcular el costo de oportunidad de producir telas, esto va a ser igual al valor absoluto a la tasa marginal de transformación de, en este caso, alimento por tela. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, esto también lo pueden calcular de la siguiente manera.
ver si puedo hacer esto. Y esto también lo podrían calcular como 1 dividido el costo de oportunidad de producir alimentos. Entonces, el costo de oportunidad de producir telas lo pueden calcular tomando el valor absoluto de la tasa marginal de alimentos por telas, y también lo podrían calcular el costo de oportunidad de producir telas como 1 sobre el costo de oportunidad de producir alimentos. ¿Sí? ¿Se acuerdan el ejemplo que ya vimos cuando... A ver, vuelvo para atrás un poquito. Este ejemplo. Entonces, esto que está acá en valor absoluto, ¿qué sería? El costo de oportunidad de producir telas es igual a 1 sobre el costo de oportunidad de producir alimentos. ¿Sí? Entonces, el costo de oportunidad de producir telas ya está hecho acá. ¿Está bien? Bueno. ¿Quedó claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, veamos un poquito el crecimiento económico. Decíamos que la frontera de posibilidad de producción, la habíamos definido, dice, nos muestra las máximas cantidades de bienes que una economía puede producir con sus recursos, o sea, con sus recursos disponibles y un dado estado de la tecnología. ¿Eso qué significa entonces? ¿Qué significa eso? Entonces eso significa que ya, una vez que nos encontramos la frontera, ya no podemos expandir, o sea, ya no tenemos acceso a más bienes y servicios, todos esos bienes que ya son inalcanzables, ya no los podemos producir. Bueno, la respuesta es negativa. O sea, la respuesta es que el crecimiento económico lo que nos permite es ampliar la frontera de posibilidades de producción, desplazarla hacia la derecha. Entonces, ¿cómo logramos producir más bienes y servicios? A través del crecimiento económico. Pero eso lo logramos a lo largo del tiempo, no es instantáneo. ¿Sí? Bueno, dijimos que en economía nada es gratis. Entonces, si queremos tener un crecimiento económico sostenido a lo largo del tiempo, vamos a tener que hacer algunos sacrificios. Primero que todo, expliquemos cómo podemos lograr un crecimiento económico a lo largo del tiempo. Y bueno, lo podemos lograr de dos maneras. Por ejemplo, a través de las mejoras tecnológicas. Es decir, a través del desarrollo de nuevas técnicas, a partir de nuevos descubrimientos acerca de cómo transformar recursos productivos en bienes y servicios. Entonces, ¿qué nos posibilita la tecnología? Nos posibilita producir más bienes y servicios con la misma cantidad de recursos disponibles. ¿Sí? Piensen ustedes que, no sé, hace 10.000 años, en una hectárea de tierra, pongan ustedes, esto es un ejemplo que lo estoy inventando, ¿no? Por ejemplo, en la época de los faraones, que cultivaban cereal, piensen ustedes que en una hectárea, supongan ustedes que le rendía 1 tonelada de cereal. Hoy en día, en una hectárea, pueden rendir 100 toneladas de cereal. ¿Sí? Es decir, a través de ¿qué se logró? ¿Cuál fue el cambio tecnológico que se logró en la actualidad? Bueno, vieron el descubrimiento de todo lo que son los productos transgénicos. Entonces se desarrollaron semillas que pueden soportar la sequía, las plagas. Hay semillas que se adaptan al clima, a la región donde se cultiva. ¿Sí? Esas son mejoras tecnológicas. ¿Cómo más podemos alcanzar un crecimiento sostenido en el tiempo? A través de la acumulación de capital, es decir, a través produciendo nuevos bienes de capital, más carreteras, más máquinas, más fábricas, etc.
Vieron que nosotros, por ejemplo, ahora Argentina se encuentra en una situación crítica. Producto de la pandemia, muchas actividades, hay muchos recursos ociosos. Por otro lado, escuchamos en la televisión que nadie quiere invertir, ¿sí?, en Argentina. ¿Por qué? Porque, bueno, hay confianza acerca del tipo de cambio, no hay seguridad jurídica, etc. Bueno, entonces nosotros siempre estamos escuchando que hacen falta que vengan inversiones. Por ejemplo, Ben Conial, que es un gran economista, habla de que hace falta que venga gente que entierre fierros, ¿sí? Entonces, que instale una fábrica. Con eso se trata de la acumulación de capital. Es fabricar nuevos bienes de capital. Entonces, ¿qué nos va a permitir acumular capital? Nos va a permitir crecer. Y al crecer vamos a disfrutar de más bienes y servicios. O sea, a la larga podemos mejorar el estándar de vida de toda la sociedad. Bueno, decíamos que dice, ¿nos permite el crecimiento económico evitar el costo de oportunidad? Bueno, decíamos que el crecimiento económico tiene sus costos. Y por otra parte, no evita ni la escasez ni el costo de oportunidad. ¿Sí? No evita ni la escasez ni el costo de oportunidad. Entonces, ¿cuál es el costo del crecimiento económico? Bueno, el costo del crecimiento, entonces, si queremos, supongamos una economía donde se producen bienes de capital y bienes de consumo. Entonces, si queremos producir más bienes de capital, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir los bienes de consumo. Entonces, al disminuir la producción de bienes de consumo, liberamos recursos que se van a emplear para producir más bienes de capital. Bienes de capital que nos va a permitir ampliar la frontera de posibilidades de producción, desplazarla hacia la derecha, y nos va a permitir disfrutar en el futuro de más bienes y servicios. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir bienes de capital? Bueno, el costo de oportunidad de producir bienes de capital va a estar dado por los bienes de consumo presentes que debemos sacrificar para poder consumir más bienes de consumo en el futuro. O sea, el costo de oportunidad de producir más bienes de capital es los bienes de consumo que debo dejar de producir hoy para poder disfrutar de más bienes de consumo en el futuro. Veamos un ejemplo. Consideremos la siguiente frontera de posibilidades de producción. Supongamos que todos los recursos se utilizan para producir alimentos. Entonces, si todos los recursos se utilizan para producir bienes de consumo, nos encontraremos en un punto como A, ¿sí? Acá, bueno, ya cambié mi medida acá. Entonces, todos los recursos los dedico a producir alimentos, voy a producir 5 toneladas por mes. No voy a producir máquinas, o sea, acá tengo alimentos en el eje horizontal y tengo bienes de capital en el eje vertical. Bueno, supongamos ahora que me muevo, quiero producir más bienes de capital, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a mover desde la combinación A a la combinación B. Al moverme desde la combinación A a la combinación B, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy dejando de producir alimentos. En este caso, estoy dejando de producir 2 toneladas de alimentos. ¿Para qué? Para liberar recursos dedicados a bienes de consumo que ahora los voy a emplear para producir máquinas, es decir, bienes de capital. Entonces, cuando me muevo desde la combinación A a la combinación B, ¿qué es lo que estoy sacrificando? Consumo presente, para liberar recursos y dedicarlos a producir máquinas. En este caso, si me muevo de la combinación A a la B, aumento la producción de máquinas a 6 y disminuyo la producción de alimentos de 5 a 3 toneladas. Profe, Bueno, disculpe, ¿en esa sí. combinación aumentó de 0 a 6 millones, a 6 toneladas? No, perdóname, ¿qué eje estás mirando? El eje Y. Bien, el vertical, ¿sí? Bueno, Sí. no, acordate, yo estoy acá, en el eje horizontal estoy poniendo bienes de consumos, y en el eje vertical ahora estoy considerando bienes de capital, máquinas para producir alimentos. Ajá. ¿Okay?
O sea, ya me estoy saliendo del ejemplo con el que veníamos trabajando. Ahora lo que digo, bueno, tengo la opción de producir en esta economía, únicamente voy a producir alimentos, o sea, bienes de consumo, o bienes de capital, que son máquinas, ¿sí? Entonces, si yo me muevo desde la combinación A a la B, disminuyo la producción de alimentos de 5 a 3 toneladas. Libero recursos y con esos recursos puedo producir más máquinas, de 0 a 6 máquinas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. aumentar mi dotación de capital, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir ampliar la frontera de posibilidades de producción. Entonces, la frontera de posibilidades de producción se va a desplazar hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué me permitió la acumulación de capital? Fíjense ustedes, entre la frontera de posibilidad de producción por línea azul y la frontera O sea, lo que entiendo es que sacrificó un poco la producción para... Correcto, sacrifiqué el consumo, o sea, Sí. los bienes de consumo que son los alimentos. Los sacrifiqué hoy, en el Sí. presente. ¿Y para qué? Para que me libere recursos para producir máquinas. ¿Sí? La acumulación de capital, ¿sí?, me va a permitir en el futuro que la frontera de posibilidad de producción se desplace hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, todos estos bienes que antes Sí, se encontraban sí. por encima de la línea azul, antes eran inalcanzables, todos estos bienes que estaban acá, ¿no es cierto? Ahora, al acumular capital, y a través del tiempo logré que la frontera de posibilidad de producción se desplace a la derecha. Es decir, que acumular capital me permitió producir más bienes de capital y también más bienes de consumo. ¿Sí? Por lo tanto, ahora disfruto de más posibilidades de bienes de producción y bienes de tanto de consumo como de capital. Entonces, todas estas combinaciones que antes eran inalcanzables, a través del crecimiento económico ahora son alcanzables. ¿Sí? Entonces, la acumulación de capital me permite desplazar la frontera de posibilidad de producción hacia la derecha, desde la curva azul a la curva roja. Y me permite ahora disfrutar de más bienes de consumo. ¿Sí? O sea, en el futuro, me muevo desde la combinación B a la combinación B' y disfruto de más bienes de consumo. ¿Sí? Bien, supongamos ahora, nuevamente tengo, en el eje vertical viene de consumo, en el eje horizontal viene de, perdón, el eje vertical viene de capital, en el eje horizontal viene de consumo. Consideramos la siguiente frontera de posibilidad de producción. Entonces, supongamos que nos encontramos en un punto como B, entonces, parte de los recursos lo destino a producir alimentos y parte de los recursos están destinados a producir bienes de capital. Suponen ustedes que se produce un cambio tecnológico, si hay una mejora tecnológica, ¿sí? Que se descubren nuevas técnicas para producir alimentos. Entonces, la mejora tecnológica, ¿qué es lo que nos hace? Nos permite, con la misma cantidad de recursos, poder producir más de todos los bienes. En ese caso, la mejora tecnológica lo que hace es desplazar, o sea, lo que permite a través del crecimiento económico es desplazar la frontera de posibilidad de producción a la derecha. Todos estos bienes que estaban antes entre la curva azul y la curva roja, antes eran inalcanzables. El cambio tecnológico y al ampliarse la frontera de posibilidad de producción ahora son alcanzables. Entonces disfrutamos en el futuro tanto de más bienes de capital como más bienes de consumo. En este caso, alimentos. Bien. Y veamos por último, esto es un ejemplo que lo saqué de Parkin, veamos por último, comparemos el crecimiento económico entre dos países, Estados Unidos y Hong Kong. Bueno, dice, desde 1960 Hong Kong ha crecido más rápidamente que Estados Unidos. Hong Kong ha dedicado entonces gran parte de sus recursos disponibles para producir bienes de capital. Entonces,
consideremos nuevamente, en el eje vertical viene de capital, y en el eje horizontal viene de consumo. Bueno, esta era la frontera de posibilidad de producción de Hong Kong en el año 1960. Supongamos que la elección de bienes de Hong Kong es la combinación A. Entonces Hong Kong destina la mayor parte de sus bienes, de sus recursos, a producir bienes de capital. Y lo que le queda a producir bienes de consumo. Ahora consideremos la frontera de posibilidad de producción de Estados Unidos en 1960. Bueno, Estados Unidos, la elección que hizo de bienes de consumo y bienes de capital es la combinación A. Bueno, entonces, observen acá, Estados Unidos dedica prácticamente 2/3 de sus recursos a producir bienes de consumo, o sea, la mayor parte del recurso a producir bienes de consumo, y 1/3 de sus factores productivos a producir bienes de capital. Entonces, Hong Kong destina más recursos a la acumulación de capital y Estados Unidos destina poco de sus recursos a la acumulación de capital. ¿Qué sucedió 38 años después, en 1998? El crecimiento de Hong Kong fue muy rápido, fue tan rápido que desplazó su frontera de posibilidades de producción muy hacia la derecha y pasó entonces, y la combinación de bienes que antes era A, ahora es B sobre esta frontera de posibilidades. Entonces, Hong Kong en 1998 disfruta no solo de más bienes de consumo, sino que más bienes de capital. ¿Y qué pasó con Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, como acumuló poco capital, su crecimiento fue más modesto. ¿Sí? El crecimiento de Estados Unidos fue más lento. Entonces, en la actualidad, Estados Unidos sigue destinando pocos recursos para producir bienes de capital. Y muchos de los recursos los sigue destinando a producir bienes de consumo. Entonces, a la larga o a la corta, muchos de los países, que en este caso serían los países del sudeste asiático, van a terminar alcanzando, incluso superando en crecimiento a los Estados Unidos. Pero, ¿a qué se debe esto? A que muchos de estos países impusieron en 1960 su consumo presente, significaron consumo presente para poder liberar recursos para producir bienes de capital, para poder disfrutar de más bienes de consumo en el futuro. Entonces, el costo de oportunidad de producir bienes de capital es el consumo presente, y ese consumo presente, entonces el sacrificio de consumo presente le va a permitir disfrutar en el futuro más bienes tanto de capital como de consumo. Bueno, hasta aquí. Bueno, ahora damos por finalizada ya la clase. Acá termina la unidad número 2. No sé si hay alguna consulta. No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Profe? Sí. Usted nos mostró en la tasa marginal de transformación, el compañero dio un ejemplo de que si se salteaban más, ¿cómo se decía? En vez de 1 sería más sería la tasa de marginal. Y usted dijo que se podía poner o en el caso de 5/5 o 1/3. Eso es invariable, ¿no? Claro, porque vos cuando calculás haces un cociente, ¿no es cierto? Y al simplificar tomás el aumento promedio. A ver, no los quiero marear tanto por los números, porque ustedes igual van a tener una clase práctica donde ven todo numérico. A ver, veamos este ejemplo que está acá. ¿Están viendo la pantalla, no? No.
¿No están viendo la pantalla? A ver, compartir. Ahí están viendo la pantalla. Ahora sí se ve. Bien. Entonces, vamos con la tasa. Volvamos para atrás. Acá. Bueno, lo que me dicen ustedes, ¿qué pasa si yo quiero calcular la tasa marginal de transformación cuando me muevo de la combinación A a la F, por ejemplo? ¿Así es? Cuando me muevo de la combinación A a la F. Claro. Bueno, en ese caso, la tasa marginal de transformación, esto es igual a 15 dividido 5. Entonces eso yo lo puedo interpretar que debo sacrificar 15 millones de metros de tela para poder producir 5 millones de toneladas de alimento. Si lo simplifico, 15 dividido 5, esto me va a dar 3. Quiere decir que en promedio, por cada tonelada adicional de alimentos, yo debo sacrificar 3 millones de metros de tela. Entonces, 15 dividido 5 es 3. Entonces, por cada, entonces quiere decir que yo debo sacrificar 3 millones de telas en promedio por cada tonelada adicional de alimentos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 toneladas adicionales de alimentos. Si yo sacrifico 3 millones de metros de tela por cada tonelada, por cada millón de toneladas de alimentos, en realidad estoy sacrificando 15 millones de metros de tela. No los quiero marear con este ejemplo porque no, acá son unidades de medida medio grandes, capaz que tendría que haber elegido unidades de medida más chicas. ¿Sí? Pero no sé, Tomás, no sé quién estaba hablando, perdón, ¿cuál era tu nombre? Tomás, sí, ya me quedó claro, profe. Esa era la duda que tenía. Bueno. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Profe. Sí. Profe, ¿será que puede poner la primera parte de crecimiento económico? Crecimiento económico. La primera hoja de crecimiento económico. Sí, que no pude escuchar bien. ¿Acá? ¿Esta parte? ¿Había una hoja anterior, puede ser? O porque justamente esa parte se había cortado. Esa. Sí. No sé, quería el concepto. No, solamente lo que dije acá, yo lo que decía acá es que cuando todos los recursos, o sea, cuando disponemos de una dotación de recursos y una dada tecnología, y usamos esa tecnología para combinar los recursos, utilizamos, o sea, obtenemos las máximas cantidades de productos. Eso nos reflejaba la frontera de posibilidad de producción. Decía, nos muestra las máximas cantidades de dos bienes que la economía puede producir con su dotación de factores y la tecnología. Entonces, nos preguntamos acá, ¿podemos expandir la frontera de posibilidad de producción o ya es como que quedamos en un estancamiento económico? La respuesta es que la frontera de posibilidades se puede expandir. ¿A través de qué? A través del crecimiento económico. ¿Sí? Entonces, a través del crecimiento económico. ¿Pero qué implica el crecimiento económico? El crecimiento económico se puede alcanzar a través de mejoras tecnológicas, a través de acumulación de los factores de la producción, a través de aumento de los recursos productivos. Entonces, el crecimiento económico no es gratis, tiene un costo. Entonces, yo quiero destinar más recursos para, por ejemplo, investigación y desarrollo, para descubrir para mejorar la mejora tecnológica. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Es sacrificar parte de recursos que se destinan a la producción de bienes de consumo
y destinarlos a investigación y desarrollo para lograr una mejora tecnológica. Si, por ejemplo, quiero acumular, quiero aumentar la inversión en bienes de capital, entonces voy a tener que proponer, o sea, voy a tener que sacrificar recursos que se destinaban, o sea, voy a tener que dejar de producir bienes de consumo para liberar recursos, para utilizarlos para producir más maquinaria. Entonces, el crecimiento económico implica un costo de oportunidad. Tenemos que sacrificar consumo presente para poder disfrutar de más bienes de consumo en el futuro. ¿Sí? No sé si quedó medianamente claro ahí. No. Sí, profe. Nada. Bueno, chicos, si no hay más consultas, daremos por concluida la clase de hoy. Recuerden que igual tenemos el foro de consultas teóricas y después tenemos un chat de consultas, ¿sí? Los horarios de consulta de cada uno de los profesores están publicados en la plataforma Moodle, así que tengan en cuenta eso si quieren, si se les surge alguna duda, ¿sí? Bueno, cualquier duda lo escriben, no hay problema, ¿sí? Tengan plena confianza. Bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por su presencia. Vamos a continuar la semana que viene con la unidad número 3. Así que buen fin de semana para todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.